Le pido que nos grabe a don David y le pido a usted que nos ve y que nos escucha a discreción. Si hay niños cerca, probablemente será necesario que lo retire porque el tema es muy fuerte, el tema que le vamos a presentar a continuación. También le quiero aclarar a usted que a pesar de lo complejo y grave que es lo que le voy a presentar a continuación, desafortunadamente no está siendo tratado ni revisado por los medios de comunicación corporativos. Me da la impresión de que, como ocurre generalmente, va a ser llevado aquí en Sin Censura y lo van a tratar de replicar por encimita, con perfume, con arreglos, en un par de días más en los medios de comunicación corporativos en México. Acá en Estados Unidos solamente vi a The Washington Post llevarlo muy por encimita. Es un tema muy grave, muy complejo, indignante, que debiera ser, pues obviamente, denunciado hasta sus últimas consecuencias por lo indignante que resulta y por lo impune pues, que también es. Mire, resulta que, y le digo, esta historia de verdad no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a lo indignante que resulta por la maldad en la que se conducen estos sujetos y la impunidad que les permite seguir con sus horrendas vejaciones. Resulta que 9 soldados de Israel fueron detenidos, acusados de violar sexualmente a un prisionero palestino en medio, pues, de una infinidad de denuncias, mire, no solo de abusos sexuales, sino de una serie de torturas, precisamente a palestinos por parte de miembros del ejército de ese estado, que en estos momentos comete un genocidio en la Franja de Gaza. Estos militares acusados fueron llevados a una prisión para después intentar, es que esto no me lo va a creer, intentar ser liberados por una turba de colonos israelíes que estaban también pues asusados por una serie de políticos de extrema derecha y que llegaron hasta las instalaciones de esa prisión donde tienen estos presuntos violadores. Pues yo, mire, digo presuntos porque pues la presunción de inocencia tiene que ser así, ¿no? Tiene que conducirse de esa forma, pero la víctima tuvo que ser llevada al hospital de emergencia debido a que le destruyeron el recto. Imagínese de la violación que enfrentó. Pero bueno, le decía que los colonos israelíes llegaron hasta esa prisión a enfrentarse a los policías para intentar sacar estos 9 sujetos, asegurando que ellos tienen el derecho de hacerle lo que ellos quieran a los palestinos. Así, de verdad, ¿eh? Esa es la consigna de estos desgraciados. Es lo que dicen ellos, que pueden hacerle lo que ellos quieran a los palestinos. Y le digo, se enfrentan a la policía para intentar sacar a estos personajes, varios políticos de ultraderecha, miembros del gabinete del genocida primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hasta le llamaron héroes a estos 9 detenidos que habrían violado en conjunto, en pandilla, a ese pobre hombre. Le voy a compartir una nota del diario británico The Independent, que le digo, es difícil encontrar información de medios corporativos, de medios establecidos, sobre pues esta denuncia que está, de algo que está ocurriendo en estos momentos allí en Israel, que los mismos medios de comunicación pues lo llevan, pero también por encimita, por ejemplo, el diario Haaretz salió con que había sido un ataque, no mencionan la parte del abuso sexual absolutamente como debe de ser. Le digo, esto no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a lo indignante que resulta, en cuanto a lo pues injusto que es, en cuanto al tratamiento de la gente. Aquí en Sin Censura, y bueno, obviamente mucha gente alrededor del mundo ha denunciado ese genocidio que oficialmente hasta el momento ha cobrado la vida de 40,000 personas, más de 20,000 niños ahí en la Franja de Gaza, que ha sido denunciado por Naciones Unidas, que ha sido catalogado como genocidio por Naciones Unidas, que ha provocado incluso que se soliciten órdenes de aprehensión en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y también miembros de su gabinete, que se ha pues denunciado como crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, ¿no? Y que ha sido denunciado por millones de judíos alrededor del mundo,
que le exigen a ese Estado que pues se quite el escudo de la etnia y la religión, que no hagan esto en su nombre. Y esto de verdad es que es el colmo. Pero le digo, publica Alisha Rahman Sarkar para The Independent. Manifestantes respaldados por destacados legisladores de extrema derecha de la coalición gobernante de Israel irrumpieron el lunes en una base militar donde al menos 9 soldados estaban detenidos para ser interrogados por presuntos abusos a un prisionero palestino. Una pequeña multitud de manifestantes también irrumpió en una instalación militar que se ha convertido en un campo de detención o campo de concentración para palestinos durante la guerra de Gaza. El lunes se produjo un enfrentamiento cuando agentes de la policía militar llegaron a la base de Sde Teiman, en el sur de Israel, para interrogar a los soldados y fueron recibidos por decenas de manifestantes, incluidos parlamentarios, que habían llegado para mostrar su apoyo a las tropas. Los manifestantes irrumpieron en la entrada del complejo, ondeando banderas israelíes y gritando vergüenza. Algunos hablaron por altavoces exigiendo la liberación de los soldados. El ejército israelí dijo que tenía detenidos a 9 soldados para interrogarlos tras las acusaciones de abuso sustancial de un detenido en las instalaciones. Los soldados han sido acusados de dejar a un detenido en estado muy grave hace 3 semanas. También se ha emitido una orden de arresto contra un 10º soldado que no se encontraba en las instalaciones. El jefe militar de Israel calificó el asalto a la base como un comportamiento ilegal que raya en la anarquía. Estamos en medio de una guerra y acciones de este tipo ponen en peligro la seguridad del Estado, dijo el teniente general Herzi Halevi. Son precisamente estas investigaciones las que protegen a nuestros soldados en Israel y en el mundo y preservan los valores, dijo, ¿no? Más tarde, por la noche, una multitud se reunió en un complejo militar de Bet Lid, en el norte de Israel, e irrumpió en un tribunal militar antes de ser expulsada por la policía, dijo precisamente la policía. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel y socio clave del gobierno de Benjamín Netanyahu, declaró que los soldados interrogados deberían ser tratados como héroes. Escuche esto, como héroes, no como criminales. Netanyahu denunció a los manifestantes y llamó a la calma, mientras que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien por cierto también pues se pide una orden de arresto en contra de Yoav Gallant, dijo que incluso en tiempos difíciles la ley se aplica a todos. Nadie puede entrar en las bases a las fuerzas de defensa de Israel, añadió, refiriéndose a los militares. El partido de oposición, Yesh Atid, pidió la destitución del vicepresidente del Parlamento, quien dijo, participó en la protesta y animó a los manifestantes. No estamos al borde del abismo, estamos en el abismo, dijo el líder de la oposición y ex primer ministro Yair Lapid en redes sociales. Hoy se han cruzado todas las líneas rojas. Israel ha detenido a miles de palestinos desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, que desencadenó su asalto terrestre y aéreo contra Gaza. Ya saben, ¿no? Que siempre los medios corporativos tienen que justificar esto con lo que ocurrió el 7 de octubre, que efectivamente, ¿no? Cobró la vida de más de 1,200 personas ese ataque. Sin embargo, bueno, pues ahora van más de 40,000 muertos ahí en la Franja de Gaza. Y según la revista británica The Lancet, la muy prestigiosa revista británica The Lancet, podrían ser más de 180,000 muertos ahí en la Franja de Gaza, ¿no? Imagínense, en este genocidio. Bueno, pero dice, grupos israelíes de derechos humanos, incluida la Asociación de Derechos Civiles de Israel, dijeron que la mayoría de los detenidos habían pasado en algún momento por Teimán. El Comité Público contra la Tortura en Israel acogió con satisfacción la investigación militar, pero dijo que había señalado un abuso sistemático en la instalación, y no solo un caso. Le digo, yo le reportaba de cómo es que en esa prisión y en el otro campo de concentración han habido una serie de denuncias de torturas horribles a los prisioneros. Se dice que muchos de estos prisioneros ni siquiera pues son combatientes, ¿no? Simple y sencillamente han sido puestos ahí enredadas, así de sencillo. Y mire, si hay imágenes, le voy a mandar a don David ahí el video de la refriegan, ya sabe que pues, todos que están aquí al momento, pues apoyo, ¿no? Pero ahí le va, ¿no? Ahí vamos a ponerle voltear y cerrar. Y también le voy a mandar eh, un tweet del periodista Max Blumenthal que vamos a leer a continuación y que está pues también muy gráfico. De una vez le pido por favor que tenga discreción ante lo que le vamos a presentar, pero
aquí The Independent, le digo, lo toma muy por encimita, ¿no? Muy por encimita hablan de los abusos y torturas sistemáticas en estas prisiones pues a personas palestinas en medio de esta guerra, de este genocidio, torturas constantes en contra de sus personas, desde golpizas hasta abandono, pues los dejan sin comer, sin agua, violaciones sexuales, ¿no? Violaciones sexuales, eso es lo más terrible, ¿no? No lo más terrible, todo es terrible, pero imagínese usted esta violación en pandilla que habrá sufrido esta persona pues obviamente se tiene que denunciar. Bueno, dice, cierra esta nota diciendo así, desde hace tiempo se acusa a Israel de no exigir responsabilidades a los soldados por los crímenes cometidos contra los palestinos. Las acusaciones se han intensificado durante la guerra en Gaza. En febrero de este año, expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos pidieron una investigación independiente sobre los informes que indican que mujeres y niñas palestinas han sido abusadas sexualmente por soldados israelíes. Los informes de que los soldados habían violado, agredido y desnudado a prisioneras en Gaza les consternaron. Israel afirma que sus fuerzas actúan dentro del marco del derecho militar e internacional. Bueno, ya lo hemos visto en redes sociales que no, hemos visto las imágenes en redes sociales y cómo se conducen estos personajes y bueno, muchos de ellos cometen una serie de vejaciones, muchos de ellos cometen pues, estas infamias una y otra vez y ni quien les diga nada dentro de su propio ejército. Dice, y que investiga de forma independiente cualquier supuesto abuso, dicen supuesto abuso. Bueno, sí, para vestir, don David, o igual, pues valdría la pena poner el audio, no tanto, pero mire, don David, no sé si ya tenga ya el video. Este es uno de tantos videos que surgieron ante el grupo de colonos israelíes que fueron hasta esta prisión a exigir que liberaran a estos 9 presuntos violadores, asegurando que ellos tienen el derecho a hacer lo que ellos quieran a los palestinos. Es que, de verdad, esto es de locos, de locos. Pero bueno, miren, le voy a compartir lo que publica el periodista, por cierto, judío, Max Blumenthal, de The Grey Sun, ¿no? Porque es otra, ¿no? A cualquiera que critique al Estado de Israel o lo que cometen estos sujetos se le llama antisemita o terrorista, de la forma más cobarde. Pero esto se tiene que denunciar. Está siendo denunciado por mismos judíos, obviamente, ¿no? Dice el periodista Max Blumenthal en un tuit que acaba de emitir hace algunas horas. Todos, desde el hijo de Netanyahu, Yair, hasta el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, y el ministro de Justicia, Yariv Levin, han intervenido para defender el derecho de los soldados a violar a los prisioneros palestinos. Lo que pretendía ser una farsa legal para demostrar a la Corte Penal Internacional que Israel podía responsabilizar a sus soldados por crímenes, en este caso la violación en grupo de un prisionero en el campo de concentración de Sde Taimán, ha resultado contraproducente y ha expuesto la enfermedad psicológica que emana del corazón de la sociedad judía israelí, así dice él. La tortura sádica que ha tenido lugar en Sde Taimán y otras mazmorras israelíes fue innegablemente alimentada por el engaño propagandístico dirigido por el Estado que acusó a Hamás de violencia sexual sistémica el 7 de octubre. Medios occidentales tradicionales como el New York Times, la BBC de Londres, The Guardian, junto con la voz del público ilustrado de Israel, Haaretz, legitimaron el engaño y se han negado a retractarse o incluso corregir informes que fueron completamente desacreditados. Así, para el israelí judío común, los militantes de Hamas no solo violaron a cientos de mujeres antes de masacrarlas por placer, sino que castraron cruelmente al varón israelí que supuestamente conquistó la tierra, ¿no? Lo dice de forma, pues, cómo lo plantearon los medios de comunicación. Dice, detrás de los muros de Sde Taimán, el oscuro escuadrón de matones conocidos como Fuerza 100 tiene la tarea de restaurar el machismo sionista violando en venganza a hombres palestinos indefensos secuestrados en Gaza. Todos los prisioneros son terroristas en sus mentes, por lo tanto, todo está permitido, como declaró abiertamente Hanoch. Si quiere, también póngame el tuit donde es tan amable. Hanoch Milwiski, miembro de la Neset, del gobernante partido Likud, en un debate parlamentario. Si es miembro de Nukba, que significa Hamas,
todo es legítimo para hacerlo. Estos son incluso declaraciones. Digo, don David, si es tan amable de ponerme el tweet del señor Max Blumenthal, se lo voy a agradecer también. No sé si ande por ahí mi amigo don David, no, me lo dejo aquí el video en loop para que la gente pues también pueda ver este tweet. Los mismos medios de comunicación que, no el video, el tweet, don David, si es tan amable. Gracias, sí, gracias, qué amable. Los mismos medios de comunicación que propagaron el engaño de la violación masiva de Hamás están, como era de esperar, restando importancia a la violación en grupo documentada de un prisionero palestino. Haaretz se refirió a la violación en un titular de primera plana como mero abuso. Actualmente no hay nada en la portada del New York Times sobre el incidente. Efectivamente, le digo, el diario que lo lleva acá en Estados Unidos es The Washington Post. Y muy por encimita, muy por encimita. Me llama mucho la atención porque el fin de semana era The New York Times, el primer diario que anunciaba este ataque en los Altos del Golán, que habría cobrado la vida de varios niños. Y mire, muchas de estas personas que viven en los Altos del Golán, cuando fueron las autoridades israelíes ahí a solidarizarse con ellos, les gritonearon que esto les está pasando por su culpa, por la culpa de este gobierno político que está encabezando un genocidio y que está provocando toda esta problemática y escalada de violencia. Pero dice, los mismos medios de comunicación que propagaron el engaño de la violación masiva de Hamás están, como era de esperar, restando importancia a la violación en grupo documentada de un prisionero palestino. Haagetz se refirió a la violación en un titular de primera plana como mero abuso. Actualmente no hay nada en la portada del New York Times sobre el incidente, mientras que el Washington Post se refiere críticamente al abuso de los detenidos en su cobertura, que está oculta en la parte inferior de su sitio web. Mientras tanto, destacados sionistas liberales están declarando que la democracia de Israel y su imagen internacional son las víctimas finales de la crisis y no los palestinos que han sufrido violaciones y torturas a manos de los ejecutores de la ocupación. La guerra en Gaza sofocó las protestas internacionales contra los planes de la reforma judicial de Netanyahu, aparentemente dando nueva vida a la carrera del primer ministro. Pero ahora, después de 9 meses de derramamiento de sangre, la guerra está preparando el escenario para un colapso civil existencial si Netanyahu accede a un alto al fuego sin lograr la victoria total que ha prometido. Si ese día llega, que quede constancia de que el punto de inflexión fue un violento motín sionista en apoyo del derecho a violar a hombres palestinos. Publica el señor Max Blumenthal, periodista y editor de The Grayson News. 6 de la mañana con 42 minutos, hora del centro de México, 7 de la mañana con 42 minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Le pido al